Rose hizo una mueca, desconectando la línea antes de que pasara al correo de voz. Arrojó su iPhone en el asiento del pasajero. Rose entrecerró los ojos por el parabrisas. El reflejo de su iPhone aún encendido se oscureció y ya era difícil ver. Los limpiaparabrisas se agitaban de un lado a otro, pero solo parecían empujar la lluvia. Rose apenas podía ver la calle de 2 carriles que se extendía ante ella y el bosque que la bordeaba a ambos lados. Las grandes ramas de los robles se extendían sobre el camino, aparentemente buscando el Trailblazer de Rose. Aunque había viajado por este camino muchas veces cuando era niña, la oscuridad y la lluvia transformaron el área en un sitio extraño. ¡Maldita sea, Richie! Rose gruñó, no por primera vez esa noche. Todo había comenzado hacía 5 horas. Rose estaba en su casa en Pensacola. Se había duchado y vestido para acostarse, cuando sonó su teléfono en su mesita de noche. Cuando hubo contestado, la voz frenética de la madre de Rose salió por el auricular. La cabeza de Rose golpeó contra su pecho. Esta noche era la noche. Había pensado. Era esa noche que ella temía desde que era una niña. Estaba saliendo y llamando a su hija para despedirse. Aunque cuanto más escuchaba a Rose, más su expresión cambiaba de un horror con los ojos muy abiertos a un simple disgusto burlón. Rose, cariño, necesito tu ayuda. Acabo de recibir una llamada de Richard del convento. Sonaba realmente asustado. Algo acerca de cómo venían por él. No pude escuchar el mensaje completo. Todo estático. Espero que no esté en problemas. Incluso ahora, conduciendo en medio de la noche, bajo esta lluvia torrencial, puso los ojos en blanco. Espero que esté sentado en una celda en la cárcel, pensó Rose. Le servirá bien. ¿Cuántas veces había llamado ya a mamá con la misma triste historia? Necesito dinero. Algunos tipos me van a dar una paliza. Ven a buscarme. Estaba bebiendo, choqué el auto. No puedo volver a la cárcel. La 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 la. Bah. ¿Y a quién llamó su madre enferma para que viniera al rescate? ¿Y por qué siempre es responsabilidad de Rose? Porque yo soy la de confianza, pensó en ese momento. La razón que su madre nunca pondría en palabras. Porque, ¿cómo podría decir algo negativo sobre su precioso niño? Rose resopló y su cara se sintió caliente. Él no fue el que trabajó duro para obtener un título. Él no tuvo que luchar en la escuela secundaria porque era gay. Él era simplemente este pequeño perfecto de mierda que consiguió lo que quería solo porque era bonito y heterosexual y se folló a la mitad de la población femenina antes de cumplir los 17 años. Detente, tranquila, se dijo Rose a sí misma. Intentó despejar su mente y respiró hondo. Richard no vale tanto la pena como para meterme en un conflicto. Rose giró la perilla de la radio. El único sonido que saludó fue la estática. Nada particularmente fuera de lo común. Irving, Florida, era, como solía decir Rose cuando era adolescente, la tierra que el tiempo olvidó. Por lo que encontrar algo digno de mención, y mucho menos una estación de radio, fue una tarea ardua. Era su pequeño burg ubicado entre la reserva natural y el golfo. La cadena de tiendas más cercana, además de Walmart, estaba a 1 hora de distancia en Ocala,
Y si querías algo más gourmet que el jefe Ronald McDonald con el Sanders, pues no tenías suerte. Cuando se fue por primera vez a la universidad en el norte de Florida, juró que nunca regresaría. Vaya ironía. Giró el mando a la 95.3 FM, los mejores éxitos de Irving. Claro, probablemente no era más que canciones country, pero en este momento Ross preferiría escuchar a Kate Urban cantar sobre cómo perdió a su novia que el zumbido interminable de la lluvia. Sin embargo, cuando el dial se detuvo en la estación de radio, nada más que estática escapó de los parlantes. Rose esperó. Una parte de ella incapaz de comprender el hecho de que la estación no llegaba. Solía encenderlo durante un huracán y la transmisión llegaba tan claramente que era como si el reportero estuviera justo a su lado. Las cosas no pueden haber cambiado tanto. Claro, había estado lejos de Irving durante algunos años, pero ¿cuánto podía cambiar un pequeño pueblo en el transcurso de una década? Rose apagó la radio y dejó que el silencio consumiera el auto una vez más. Pasó un letrero blanco descolorido. Rose no tenía que verlo para saber lo que decía. Bienvenido a Irving, hogar del Lago de los Enamorados, población 7390. Fue una de esas cosas que se te quedan grabadas en la memoria cuando creces en un pueblo pequeño. Por ejemplo, el olor del grano de la granja de McGivin o la manera en cómo mordían los peces en el lago. Era la misma monotonía, la misma éxtasis provinciana de la que Rose había anhelado escapar. La lluvia amainó y los árboles se desvanecieron cuando dobló hacia la Séptima Avenida. Tiendas de ladrillos encuadrados con ventanas oscuras se alineaban en el camino. Las farolas salpicaban las aceras y proyectaban una luz amarilla fantasmal sobre la noche. Sobresaliendo sobre el pueblo, al final de la calle, se encontraba el antiguo Palacio de Justicia de Irving, una estructura perfectamente cuadrada de 3 pisos. Una torre de reloj se elevaba desde el corazón del Palacio de Justicia, dando a toda la calle una sensación anticuada. Un pesado silencio se cernía sobre la avenida desierta como una manta. Diantres, pensó Rose. Las únicas cosas abiertas hasta ahora probablemente era el bar de Jack y el 7-Eleven en la esquina 7ª y 10ª. De acuerdo. Rose ya sospechaba en cuál estaba Richie. Rose se detuvo frente a Todd Toys. Su peón era casi perfecta en el reflejo húmedo de la venta de exhibición. El ronroneo del motor era casi reconfortante en el casi silencio de la noche. Cogió su iPhone y volvió a marcar el número de teléfono de su hermano. Lo presionó contra su oído y casi de inmediato recibió el mensaje automático de antes. Hola, ¿cómo estás? ¿Llegaste a Richie? Te deja un mensaje y me pondré en contacto contigo eventualmente. Rose suspiró. Al menos había un tono de llamada antes. Richie probablemente tiene su teléfono apagado o esté roto. Ella suspiró, tirando el teléfono en su regazo. El dolor al preludio de una migraña apretó su frente y Rose levantó una mano para frotar la presión. El bar de Jack probablemente era el primer lugar que debería revisar. Sin embargo, mientras buscaba en su memoria, no podía recordar dónde estaba. Había sido solo otro edificio cuando ella era una niña, uno del cual
simplemente pasaba de largo cuando su familia iba a la escuela o a esa comida especial en Pizza Hut. Cuando tuvo la edad suficiente para reconocer el bar por lo que era, no le importó mucho entrar. Si iba a beber, era probablemente sola o con algunos amigos. Beber con más de un puñado de personas era una forma segura de quedar como una idiota. Por tercera vez, en los últimos 45 minutos, tomó su iPhone y abrió la aplicación Mapas. Ella tecleó el nombre de la ubicación, apenas presionó entrar y apareció un mensaje en la parte inferior de su pantalla. No se puede mostrar una ruta porque su iPhone no está conectado a internet. Rose revisó su conexión para encontrar que tenía 2 barras. Lo intentó de nuevo. No se puede mostrar una ruta porque su iPhone no está conectado a internet. Dame un respiro, murmuró Rose. Respiró hondo y trató de centrar sus pensamientos en su próximo movimiento. Aunque el dolor creciente entre sus ojos se le estaba haciendo difícil. La calle estaba inquietamente tranquila. Entró una neblina baja que casi oscureció el camino con un velo blanco fantasmal. El cielo estaba casi negro y las nubes se abrieron solo lo suficiente para que los rayos perdidos de la luz de la luna tocaran el mundo de abajo. Todas las ventanas estaban oscuras, excepto que no mostraban nada dentro, excepto un reflejo brumoso. Un aura de luz amarilla procedía del final de la calle, prácticamente enfrente del Palacio de Justicia. El 7-Eleven. Rose suspiró y arrastró el jeep hasta la calle Séptima. A medida que se acercaba, la vieja tienda de conveniencia, con su arquitectura de ladrillo reutilizada de 1930, apareció a la vista. No había bombas de gasolina en el frente. Si querías gasolina, claro está. Tenías que caminar un par de calles hasta la estación Shell. Debería ir a Shell, pensó Rose, sintiendo un nudo en el estómago ante la idea de entrar en este 7-Eleven en particular. Recordó brevemente el edificio antes de su remodelación a principios de la década del 2000. Una antigua funeraria llamada Murdoch's. La última vez que estuvo en el edificio cuando era una funeraria fue en el funeral de su abuelo. Ella tenía 9 años. De camino al baño, había dado un giro equivocado y de alguna manera se había encontrado encerrada en la morgue. Cuando su madre la encontró 30 minutos después, ella estaba en un rincón, temblando de miedo, esperando a que alguno de los cadáveres se levantara. Entonces, vio a Richie, de 16 años en ese momento, mirando desde atrás de mamá y temblando burlonamente. Cuidado, Rosie. Todos esos tipos de la funeraria te seguirán a tu casa, había dicho durante casi un año después. Van a venir a buscarte. Quieren ser tu novio. En ese momento, Rose lloró histéricamente mientras Richie aullaba de risa. Fue ese breve tiempo en la morgue y las continuas burlas de Richie lo que hizo que Rose se cansara del edificio, incluso cuando se había convertido en un 7-Eleven. Esa era la razón por la que solo había estado en la tienda de conveniencia una vez desde que abrió. Ella había estado en la escuela secundaria y los amigos querían comer bocadillos antes de regresar a casa.
Rose solo duró un minuto antes de encontrar una excusa para esperar afuera. Ahora, pensar en el incidente hizo que el rostro de Rose se pusiera rojo. Cualquier inquietud se quemó. Agarró el teléfono del asiento del pasajero y estacionó frente al 7-Eleven. El olor a lluvia perduraba en la noche y el vapor circundante espesaba el aire. Rose dio la vuelta en el escaparate. Sus Nikes son demasiado ruidosos en la calle tranquila. Alcanzó a ver su reflejo y suspiró. No había tenido tiempo de armarse adecuadamente un atuendo presentable, por lo que usó un par de viejos pantalones de chándal y una camisa grande que solo reservaba para hacer ejercicio. Su cabello castaño estaba enmarañado y rizado. Rose pasó rápidamente una mano por su cabello rebelde antes de colocar una mano en la manija de la puerta de vidrio de la tienda. La inquietud estalló dentro de ella una vez más, dándole una pausa. Sus nudillos se tensaron contra la puerta, como si alguna fuerza la mantuviera en su lugar. ¿Qué pasa, Rosie? Tu novio te está esperando. La voz de Richie resonó en su cabeza. Y Rose gruñó, abrió la puerta y entró. Entrecerró los ojos ante la asaltante luz fluorescente. El interior había cambiado drásticamente desde sus días pasados como funeraria. El edificio se había dividido una vez en varias salas más pequeñas y áreas de observación. Ahora parecía que la mayoría de las paredes habían sido derribadas para crear un espacio abierto. Varios estantes de bocadillos y dulces se alineaban en la tienda a su derecha, y una pared de refrigeradores que contenían bebidas frías se alineaban a las paredes. A su derecha había un mostrador vacío y una registradora. Rose dio unos pasos adentro. Sus zapatos mojados chirriaron contra el linoleo amarillo. ¿Hola?, llamó a la tienda, su propia voz aguda contra sus oídos. La tienda estaba inquietamente silenciosa. Ni siquiera la radio habitual sonaba de fondo. Era casi como si alguien se hubiera ido y se hubiera olvidado de cerrar con llave. «Hola», llamó de nuevo, dando unos cuantos pasos tentativos más hacia adentro. Un susurro vino de uno de los estantes hacia la parte trasera de la tienda. Una lata de comida para perros salió rodando desde detrás de ese estante en particular, donde se detuvo a varios pies frente a Rose. Rose lo miró por un momento, como si fuera una víbora preparándose para atacar. El empleado debe estar en problemas, pensó, resonando en su mente como un letrero de neón. Rose se lanzó hacia adelante, tirando la lata a un lado con un paso apresurado de su pie. Dobló la esquina para encontrar a un hombre de espaldas a ella, balanceándose ligeramente de un lado a otro, con los brazos colgando a los costados. Llevaba la camisa verde y los pantalones color canela típicos del personal del 7-Eleven, y su cabeza calva se veía extrañamente pálida bajo la iluminación. Al principio parecía como si algún tipo de distorsión se interpusiera entre ella y el hombre, algo borroso. Parpadeó varias veces y la borrosidad desapareció. «Disculpe», dijo Rose. El cajero no se volteó. Rose dio un paso más cerca. «¿Es difícil escucharme? ¿Necesitas ayuda?», preguntó.
un poco más fuerte. El hombre levantó la cabeza. Rose respiró aliviada. Por lo menos estaba respondiendo. Se volvió lentamente, revelando un rostro demacrado y pálido. Los ojos del hombre estaban tan hundidos que, con la luz adecuada, parecía que no estaban. Un corte profundo se hizo visible en su cabeza calva, cubierto con rastros de sangre seca en su rostro. La herida brillaba a la luz fluorescente y Rose podría haber jurado que detectó el blanco del hueso. El corazón de Rose se sentía como un trozo de carne en su pecho. «Es uno de los cadáveres del sótano», pensó frenéticamente mientras su cuerpo se tensaba para correr hacia la puerta. Antes de que arraigara esa línea de pensamiento primitiva e infantil, se obligó a permanecer quieta. «¡Oh, Dios mío! ¡Está herido!», se dio cuenta la parte más sensible de su cerebro. «¡No te muevas!», dijo, alcanzando el teléfono en su bolsillo. «Voy a buscar ayuda». Le tomó un par de segundos para que sus dedos temblorosos marcaran correctamente 911. Presionó el teléfono contra su oreja. Y nada. «¡Mierda!», murmuró Rose. Levantó la vista justo cuando atrapó al hombre que desaparecía por la esquina en el extremo opuesto del estante. «Señor», gritó ella. Sus pies la llevaban hacia adelante. Y justo cuando rodeó el estante, un ruido de estruendo la hizo saltar. El hombre se paró frente a una de las puertas del refrigerador y golpeó su cabeza contra el vidrio. Tras el primer golpe, el corte en su cabeza se abrió, liberando una nueva andada de sangre en su rostro y en la puerta. Las fisuras estropearon el vidrio con cada golpe y el carmesí se filtró dentro de las grietas para formar una red macabra dentro de la puerta. «¡Detente!», dijo Rose, aunque todo lo que salió fue un leve chillido. Sus articulaciones se congelaron en el lugar. El hombre no hizo caso. «Era asombroso», comentó Rose en alguna parte distante en su mente. La manera en cómo la cara del hombre no se derrumbó. Por supuesto, casi estaba allí. Su nariz se dobló de forma antinatural hacia un lado y varios dientes cubrían el suelo alrededor de sus pies. Mas, sin embargo, seguía golpeando y golpeando y golpeando, hasta que su cabeza atravesó el cristal. El hombre colgó en la abertura mientras la sangre y los mocos cubrían el interior de la puerta. Fragmentos de vidrios, algunos tan largos como el antebrazo de Rose, brillaban sobre el linoleo. La cabeza de Rose se sintió ligera y se obligó a respirar profundamente. La ligereza disminuyó, pero no hizo nada para sofocar su acelerado corazón. «Llama al 911», pensó, aunque sabía que la señal seguiría siendo inexistente. Tal vez había un teléfono fijo. Sin embargo, no pudo evitar quedarse paralizada ante el hombre cuya cabeza se arrullaba en la abertura rota de la puerta del refrigerador. Estaba de nuevo en ese sótano, rodeada de cadáveres envueltos en telas blancas. El hombre deslizó la cabeza por la abertura, haciendo que Rose diera un respingo. Su impulso lo llevó tan lejos que
casi se cae hacia atrás. El empleado del 7-Eleven se quedó allí por un momento, con la espalda doblada en una curva antinatural. Y luego, como si fuera una marioneta tirada por las cuerdas, saltó a una posición vertical. ¡Corre! Ni siquiera el recuerdo de las bromas infantiles de Richie pudo superar esta singular demanda. Toda esa noche, desde la llamada al contestador automático de Richie hasta el comportamiento errático del hombre, tenía el sello de una mala película de terror. ¿Y adivina quién es la reina del grito?, se burló la voz de Richie. Los vellos de sus brazos y su cuello se erizaron. El hombre se inclinó, su cuerpo colgando tan abajo que debería haberse caído de cara. Sus dedos buscaron torpemente en el suelo hasta que encontraron un fragmento de vidrio particularmente largo. La sangre se filtró de la mano del hombre cuando su agarre se hizo más fuerte, cubriendo el cristal de un espeso carmesí. Con una sacudida lo suficientemente violenta como para hacer crujir todos los huesos de su columna vertebral, el hombre se puso de pie y dio un largo paso y exagerado hacia Rose. Su mitad superior se arrulló como si cada pizca de fuerza estuviera en sus piernas. Rose sintió que sus ojos se fijaban en ella, pero no había nada en esos ojos. Estaban oscuros y nublados. Los ojos de un muerto. Las piernas de Rose finalmente se desbloquearon y ese pensamiento se repitió con fuerza renovada. ¡Corre! Se tambaleó por un momento cuando sus pies se quedaron enredados. Rose se enderezó y se dirigió a la puerta. Esperaba escuchar pasos apresurados detrás, pero todo lo que escuchó fueron sus propios pasos frenéticos hacia la entrada. El dolor irradió a través del hombro de Rose cuando empujó la puerta con suficiente fuerza para hacer que se golpeara contra la pared exterior. El cristal se estremeció, pero no se rompió. Rose gritó, pero caminó hacia su trailblazer plateado. Tiró de la manija solo para encontrar el mecanismo inamovible. El pánico nubló su visión. Rose tiró febrilmente una y dos veces más con el mismo resultado. Todo el tiempo, Richie estuvo susurrándole al oído la vieja frase de una película de Romero. Vienen a buscarte, Rosemary. No fue hasta que sintió el cambio de peso en su bolsillo que se dio cuenta de que lo había cerrado. Rose hundió su mano en sus pantalones. Sus dedos frenéticos jugaban alrededor del frío metalizado de su llavero. Algo golpeó detrás de ella. Rose miró por encima del hombro. El hombre estaba de pie ante la puerta. Su figura, ligeramente jorobada y recortada bajo la luz fluorescente de la tienda, y su cabeza estaba inclinada, como si no pudiera reunir la fuerza para levantarla. Sin embargo, con un breve movimiento de agitación, el hombre levantó el fragmento y golpeó el cristal con la fuerza del tintineo. Vienen a buscarte. Rose sacó las llaves de su bolsillo. Sus dedos se sentían rígidos mientras recorría las llaves. Piensa. Empujó la llave en la cerradura. Retrocedió, dejando un surco saludable en la pintura. Algo se movió en su visión periférica.
Rose no levantó la vista, solo se concentró en la llave y la metió en la cerradura. Y la llave se deslizó. Rose probó la manija y la puerta se abrió. Acababa de entrar y cerrar con llave la puerta detrás de ella cuando la puerta del 7-Eleven se abrió de golpe. El hombre cayó en la noche brumosa. Rose metió la llave en el contacto y se apagó. El motor giró una vez antes de apagarse. Un sudor frío salpicaba la frente de Rose. Volvió a girar la llave y debajo del capó salió una aceleración poco entusiasta, pero se detuvo tan rápido como había comenzado. Una sombra cayó sobre ella, seguida de un tap, tap contra la ventana del lado del conductor. Casi por instinto, Rose se giró hacia la perturbación. El hombre del 7-Eleven estaba parado afuera, la punta del fragmento de vidrio en su mano deslizándose perezosamente a través de su ventana. Su cabeza colgaba como si tuviera el cuello roto. La sangre de la herida de su frente se veía negra en la penumbra y Rose apenas podía ver sus ojos dentro de sus órbitas. Sin embargo, Rose estaba segura de que él no la estaba mirando, porque estaba muerto, protestó su mente frenética. Fue el pensamiento la que la hizo jadear y trepar por los asientos para poder salir por la puerta del pasajero. Su hombro golpeó el concreto, causando un espasmo de dolor que se irradió hacia el lado derecho. Mientras se levantaba, Rose notó que varias otras figuras salían tambaleándose de escaparates y callejones. Algunos vestían ropa rasgada, mientras que otros se veían planchados y sin imperfecciones. La mayoría poseía algún tipo de trauma. Las heridas de arma blanca o las heridas en la cabeza eran las más comunes. Aunque a Rose se le revolvió el estómago cuando notó que una mujer de unos 20 años se le acercaba con un corte en la garganta. Rose abrió la boca, aunque no estaba segura de qué sonido salió. No estaba segura de a dónde iba, dando control a sus pies para zigzaguear entre la gente. «Zombies», se dijo a sí misma. «Son malditos zombies». Y corrieron por las calles secundarias y avenidas grabadas en su subconsciente hace mucho tiempo. Algún instinto animal los presionó sin ninguna comprensión en su entorno. Los edificios y las luces de las calles se volvieron borrosos. Independientemente de lo rápido que corriera, era como si los no muertos siempre estuvieran 1 o 2 pasos por detrás. La noche estaba en completo silencio, solo amplificado por sus pasos arrastrados por el camino. Rose no se atrevió a mirar por encima del hombro. No se atrevía a ver cuánto la seguían. 10, 20, demonios, tal vez incluso un ejército. Tal vez salían en tropel de los cementerios y las morgues solo para perseguirla. Sin embargo, ella no miró hacia atrás. No podía hacer realidad esta pesadilla, o sus rodillas podrían ceder y luego ¿qué? Cuando Rose volvió en sí lo suficiente como para comprender su entorno, se encontró mirando hacia una calle que le resultaba familiar. Incluso a la inexistencia de la luz de la luna, reconoció las casi idénticas casas de un piso y los céspedes cuidadosamente recortados. Esta era una calle por la que había andado en bicicleta. Había jugado en el jardín del vecino todo el día, un sábado por la tarde.
o casi atropelló a un cartero la primera vez que probó suerte en el Malibú de su madre. Como para enfatizar el punto, Rose se volvió para encontrarse cara a cara con la misma casa en la que había vivido durante su infancia. La casa era azul, las ventanas oscuras y el camino de la entrada vacío. Ya la había vendido su madre. Ella dijo que iba a hacerlo, ya que su madre se había mudado hace mucho tiempo a una comunidad de vida asistida en casi todo el estado, pero no había ningún cartel de se vende. Rose apartó el pensamiento y se lanzó hacia la puerta principal. Sus pasos se sentían pesados y sonaban como si el movimiento de los zombies se hiciera más y más fuerte, y más cerca. Rose abrió la puerta mosquitera, giró la manija y bloqueado. ¡Joder!, murmuró Rose. Lo intentó de nuevo, como si de alguna manera, mágicamente, se desbloqueara sola. Rose metió su mano en sus pantalones una vez más, esperando que todavía tuviera la llave de este lugar. Y su rostro perdió color cuando se dio cuenta de que sus bolsillos estaban vacíos. ¡Ayuda!, gritó, golpeando la puerta. Los golpes sonaron huecos contra la madera. Un escalofrío la recorrió. Tal vez eso era todo el pueblo. Hueco. Solo un gran cadáver fingiendo estar todavía vivo, esperando para atacar. Una sombra cayó sobre ella cuando los pasos arrastrados, lo que sonaba como un ejército de pasos, sonaron como si estuvieran directamente detrás de ella. La puerta se abrió, revelando una figura sombría. El aliento de Rose quedó atrapado en su garganta mientras se tambaleaba hacia atrás. La figura la agarró del brazo y tiró de ella hacia adentro. Un olor a moho asaltó sus sentidos tan pronto como cruzó el umbral. Rose cayó hacia adelante, esperando sentir ese trozo de vidrio perforar su espalda. En cambio, solo hubo un portazo y luego silencio. ¿Rose?, preguntó una voz masculina en la oscuridad. Rose entrecerró los ojos a la figura. Sus ojos se adaptaron lentamente a la casi oscuridad de la sala de estar. Un hombre cercano a los 40 se cernía sobre ella. Su cabello castaño se mantuvo en una corta y desordenada cosecha, y la barba, incipiente en su rostro, le dio un aspecto un poco más demacrado. El hombre vestía una camiseta sin mangas blancas y jeans, revelando los numerosos cortes y moretones de su brazo. ¿Richie?, preguntó Rose, con el ceño fruncido. Richie apenas la reconoció, sino que corrió a la ventana y miró por las cortinas. El bajo estruendo de un trueno hizo que Rose se estremeciera. Y lo consiguió, se dijo a sí misma. Sin embargo, esa parte lógica de su cerebro no podía culminar su historia. Estaban muertos. No tenían color en los ojos, tan blancos como esos cuerpos en el sótano de Murdoch. Regresaron para terminar el trabajo. Tus novios vienen a por ti. ¡Rose!, gritó Richie, agitando los brazos bruscamente. Rose hizo una mueca. Abrió y cerró la boca varias veces, pero todas las preguntas que quería hacer querían salir todas a la vez. Entonces, Richie hizo algo que hizo que las palabrotas retrocedieran aún más. La abrazó con fuerza. En todos sus 34 años, nunca había hecho eso. Oler su loción almizclada
le dio ganas de vomitar y desmayarse al mismo tiempo. Jesucristo, no puedo creer que hayas venido. Rose finalmente se soltó, mirando a Richie cuidadosamente. Algo en él estaba mal, aunque no podía decir exactamente qué. ¿Qué sucedió?, ella finalmente susurró. Richie suspiró cuando la soltó y caminó hacia la ventana de la sala de estar. No fue hasta entonces que se dio cuenta de lo vacía que estaba la habitación. El viejo sofá en el que ella y su mamá solían ver películas. El viejo reloj de pared heredado de la tía abuela de Rose. La mesa de café antigua que su hermano había comprado para el cumpleaños de su madre. La única cosa realmente agradable que Richie hizo por ella, Rose pensó. Todo se había ido, dejando una alfombra gris, peluda, con intenciones, donde se supone que debían estar los muebles. Era como si ya no fuera su casa. Con toda seriedad, no lo fue. No había sido el hogar de Rose durante muchos años, o eso había pensado. El recuerdo de la casa se había ido permaneciendo en el fondo de su mente como un fantasma, sentada aquí, en esta cáscara hueca. La dejó con una sensación de vacío en el pecho. ¿Qué sucedió?, preguntó Richie, sacando un paquete de cigarrillos de su bolsillo trasero. Sacó uno, se lo puso entre los labios y lo fumó. Rose vio brillar la brasa mientras esperaba a que él continuara. Después de lo que pareció media hora, Richie exhaló una nube de humo gris. Fue hace unas noches. Estaba en el bar de Jack tomando una cerveza. Era lenta esa noche, por alguna razón. Sé que nunca te interesaron los bares. Siempre remilgada, Rosy. Pero los viernes por la noche, por lo general, se roquea. Pero algo estaba mal esa noche. No estoy seguro de lo que era. Era como si el aire fuera pesado, grueso. Debe haber sido lo disuadido de la gente. Solo pensé que la lluvia estaba en camino. A eso de las 9:30, Jimmy estaba corriendo y casi nos da un susto de muerte. ¡Vienen! Era lo único que decía. ¡Están saliendo del lago! Hombre, realmente estaba perdiendo la cabeza. Luego el cantinero estaba allí y finalmente le consiguió un trago y después de unos minutos lo calmó. Lo suficientemente como para hablar bien. Richie dio otra larga calada a su cigarrillo. La brasa corrió a lo largo de este, casi hasta el filtro. Dejó escapar un largo chorro de humo gris que pareció demorarse en la oscuridad. Rose reprimió la tos. ¡Jesús!, pensó mientras observaba la hazaña. ¿Cómo puede hacer eso y no cortarse un pulmón? Richie colocó la colilla en la ventana, todavía antes de volverse hacia su hermana. Dijo que había estado pescando en la noche en el lago de los enamorados cuando hubo un gran estallido y un destello de luz. No pudo ver lo que era, ya que la luz provenía del medio del lago y él estaba en el muelle, aunque pensó que vio una gran cosa de metal de donde provenía el destello. Dijo que se hundió demasiado rápido para que pudiera tomar una foto. Luego dijo que salieron del lago. La habitación se iluminó momentáneamente cuando un relámpago atravesó el cielo. Momentos después, el repiqueteo de la lluvia golpeó el techo. ¿Quieres decir los zombies?, preguntó Rose,
su voz pequeña y temblorosa. ¿Eso es lo que quiso decir? ¿Zombies? Los ojos de Richie se fruncieron. Inclinó la cabeza para que las sombras juzgaran en su rostro. Por un momento, sus ojos se ocultaron en la oscuridad, recordándole a Rose al hombre en la tienda de conveniencia. Su pecho se apretó y la sensación de hormigueo de un ataque de pánico que se aproximaba le adormeció las yemas de los dedos. Richie dio un paso hacia adelante y la imagen se rompió, dejando a Rose helada y temblando. No son zombies, respondió Richie en voz baja, una voz similar a la que usaba cuando intentaba asustarla. Estaba tratando de hacer eso ahora. Sin embargo, la sonrisa habitual que jugaba en su rostro cuando intentaba hacer eso estaba ausente. En cambio, dio un paso adelante, agarró a Rose por el brazo y la levantó. El cuerpo de Rose colgaba inerte al principio, por agotamiento o por quiebre mental. No estaba segura. Necesitó la poca fuerza de voluntad que le quedaba para mantenerse erguida. Él la condujo, aunque un poco bruscamente, hacia la ventana. Mira detrás de ellos, le susurró Richie al oído. Cuidado con la lluvia. Rose se negó a mirar hacia afuera. No podía soportar mirar esos rostros pálidos, sus movimientos rígidos, la forma en que sus cabezas se arrollaban sobre sus hombros. Richie colocó su mano debajo de su barbilla y forzó la mirada de Rose a la ventana. Un fino velo de lluvia lo distorsionaba todo, reduciendo los cadáveres ambulantes a figuras borrosas. El aire detrás de ellos brilló, como si la lluvia golpeara y se deslizara por algo que no podían ver. Cuanto más miraba Rose hacia la lluvia, más clara se volvían sus formas, o al menos lo que revelaba la ubicación de la lluvia. Los contornos de criaturas humanoides estaban detrás de cada cadáver. Tenían al menos 10 pies de altura, con cabezas bulbosas y sin rasgos inclinados sobre el cadáver al que seguían. Si tenían algo, una característica distintiva, Rose no podía verla. Era como mirar un cristal. El área donde se encontraban las criaturas estaba distorsionada, pero solo traicionaba un contorno. Rose observó cómo el cadáver de un joven se tambaleaba unos pasos hacia adelante y la criatura invisible sostenía sus brazos largos y delgados sobre él. Con cada movimiento que tomaba el joven, la criatura lo seguía, como si fuera un titiritero, y al cadáver su títere. ¿Lo ves ahora?, preguntó Richie. Sí, respondió Rose. Su voz era casi un chillido. ¿Quiénes son? No lo sé, respondió Richie. Pensamos que Jimmy se había vuelto loco cuando nos lo dijo. Eso fue antes de que empezaran a aparecer cadáveres en las morgues. Entonces comenzó la matanza. Las balas no los detuvieron. Los teléfonos, los automóviles y las computadoras no funcionarían bien cerca de ellos. No pudimos pedir ayuda. Cuando todo esto estuvo dicho y hecho, las calles estaban rojas de sangre. Si no hubiera sido por la lluvia, probablemente todavía lo estarían. Rose se arriesgó a mirar otra vez por la ventana. La lluvia se redujo a una llovizna
por lo que los contornos del gigante se volvieron menos definidos. ¿Por qué necesitan cadáveres?, ella preguntó. Richie caminó a su lado, Separando la cortina para mirar así la calle con ella. Parecía más pálido de lo que recordaba. Probablemente por todo lo que había pasado, pensó Rose. Apuesto que yo también parezco un fantasma. Por primera vez en mucho tiempo, Rose sintió pena por él. No pueden tocar nada que no esté muerto, dijo Richie. No pueden interactuar con la mayoría de las cosas por su cuenta. Creo que quieren poblar el mundo, pero la mayoría de ellos no pueden entender bien a los humanos. La mayoría no puede caminar bien, no puede hablar, no puede emocionarse. Todavía no. De todos modos. Richie se volvió abruptamente hacia Rose, abrazándola una vez más. El movimiento fue tan repentino que casi expulsó el poco aire que aún le quedaba en los pulmones. Estoy tan contento de que estés aquí, dijo. Tenemos que salir de aquí. Hay que hacerle saber a la gente. Lo haremos, se encontró diciendo Rose, levantando los brazos donde flotaban un momento antes de envolverlos alrededor de él. Fue un fuerte abrazo, siendo esta la primera vez que lo abrazó, que realmente lo abrazó, y lo dijo en serio. No sería tan malo si su piel no se sintiera como hielo contra la de ella. Cuando Rose se apartó, sus manos rozaron la nuca de Richie. Algo húmedo y pegajoso se aferró a sus dedos. Llevó su mano a la luz para encontrar una gruesa capa de sangre que cubría su mano. Richie. Rose se sobresaltó, con los ojos apretados por la confusión. Cuando miró a los ojos, sintió que su piel se enfriaba. Era lechosa en la penumbra. Muerto. Rose abrió la boca, pero lo que salió fue apenas audible. Richie sonrió. Su piel era pálida, rígida y agrietada. ¿Tienes miedo, Rosemary?